De príncipe a pastor, de asesino a libertador, la historia de Moisés comenzó con un acto de desesperada esperanza flotando en las aguas del Nilo. En una tierra donde el sol abrasador convertía las sombras en refugios y los suspiros en plegarias, un pueblo entero cargaba el peso de las cadenas de la esclavitud. Esta no es solo una historia más del antiguo Egipto, es el relato de cómo la esperanza puede brillar incluso en la noche más oscura. Las pirámides, esos gigantes de piedra que hoy admiramos, se alzaban lentamente sobre los hombros de los esclavos hebreos. Cada bloque de piedra estaba mezclado no solo con barro y paja, sino con el sudor y las lágrimas de un pueblo que había olvidado cómo se sentía la libertad. Los capataces egipcios, con sus látigos silbantes en el aire, marcaban el ritmo de un trabajo interminable bajo el ardiente sol del desierto. Pero el faraón, ese rey que se creía un dios viviente, tenía miedo. Sí, miedo de sus propios esclavos. Son demasiados, murmuraba en sus lujosos salones, se multiplican como las arenas del desierto. Y así, de sus labios brotó una orden que heló la sangre de todo un pueblo. Cada niño varón que naciera entre los hebreos debería ser arrojado al Nilo. Las calles de Gosén, donde vivían los hebreos, se llenaron de susurros y llantos ahogados. Las madres escondían sus vientres, temiendo el día del parto. Pero en medio de tanta oscuridad, surgieron dos luces de esperanza, Sifra y Púa, las parteras hebreas. Estas mujeres, armadas solo con su astucia y su fe, se atrevieron a desafiar la orden del hombre más poderoso de Egipto. Cuando los soldados las interrogaban, ellas respondían con una sonrisa inocente: las mujeres hebreas son diferentes a las egipcias, son tan fuertes que dan a luz antes de que lleguemos. Y así, con cada bebé que ayudaban a nacer y mantenían con vida, tejían una red de esperanza en medio del terror. Estas valientes mujeres no lo sabían entonces, pero sus actos de desafío estaban preparando el escenario para el nacimiento de alguien especial, alguien que cambiaría la historia para siempre. Porque a veces, los actos más valientes no son las grandes batallas, sino los pequeños gestos de rebeldía ante la injusticia. Y fue así como, en el momento más oscuro de la historia del pueblo hebreo, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, el escenario estaba listo para el nacimiento de un niño que crecería para convertirse en el libertador de su pueblo. En aquellos días de terror, en una humilde casa de Gosén, una mujer llamada Jocabed sostenía su vientre con una mezcla de alegría y temor. Su esposo Amram, un hombre de la tribu de Leví, tomaba sus manos temblorosas mientras ambos rezaban en silencio. El nacimiento de un hijo, que debería ser motivo de celebración, se había convertido en causa de angustia para cada familia hebrea. Cuando el niño nació, algo extraordinario sucedió. La habitación pareció iluminarse con una luz especial, y Jocabed, mirando a su pequeño, supo inmediatamente que había algo único en él. «Es hermoso», susurraron, no solo con el amor de unos padres, sino reconociendo en él una belleza especial, casi divina. Era como si Dios mismo hubiera puesto su sello en aquel bebé. Durante 3 meses, cada llanto del pequeño era sofocado con canciones susurradas, cada risa era celebrada en el más absoluto silencio. Las paredes de su hogar guardaban el secreto más precioso, la vida de un niño que no debería existir. Pero conforme el bebé crecía, sus sonidos se hacían más difíciles de ocultar, y Jocabed sabía que el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando esta madre, con el corazón partido pero las manos firmes, ideó un plan nacido de la desesperación y la esperanza. Tejió una cesta con juncos del Nilo, la impermeabilizó con betún y brea, y la transformó en una pequeña arca de salvación. Cada hebra entretejida llevaba consigo una plegaria, cada capa de brea una esperanza. Una mañana, antes de que el sol egipcio comenzara a calentar las aguas del Nilo, Jocabed colocó a su bebé en la cesta. Su hija mayor, Miriam, una niña astuta y valiente, se escondió entre los juncos de la orilla, observando cómo la pequeña embarcación se mecía suavemente entre los carrizos. Y entonces sucedió lo que solo podría llamarse un milagro divino. La hija del faraón, aquella que vivía en el palacio de quien había ordenado la muerte de todos los niños hebreos, bajó a bañarse al río. Sus ojos se posaron en la extraña cesta que flotaba entre los juncos, y su corazón se conmovió al encontrar dentro a un bebé llorando. «Es uno de los niños hebreos», dijo la princesa, pero en lugar de cumplir la orden de su padre, la compasión brilló en sus ojos. Fue entonces cuando Miriam, saliendo de su escondite con la astucia de quien ha ensayado 1000 veces sus palabras, se acercó con una pregunta que cambiaría la historia. «¿Quieres que vaya a buscarte una nodriza hebrea para que críe al niño?» Y así, por los misteriosos caminos del destino, Jocabed recibió de vuelta a su propio hijo,
esta vez no como una madre que debe esconder su tesoro, sino como la nodriza oficial del nuevo hijo de la princesa de Egipto. Le pagarían por alimentar y cuidar al mismo niño que había estado dispuesta a proteger con su vida. Aquel niño, al que la princesa llamó Moisés, sacado de las aguas, crecería entre dos mundos, arrullado por las canciones hebreas de su madre y educado en los palacios del faraón. Lo que nadie sabía entonces era que aquellas aguas que lo habían salvado de bebé, un día se abrirían ante él para salvar a todo un pueblo. Los años pasaron tan rápido como las aguas del Nilo, y aquel bebé rescatado de las aguas se convirtió en un joven príncipe que caminaba por los majestuosos pasillos del palacio con la elegancia propia de la realeza egipcia. Moisés, el hijo adoptivo de la princesa, no solo creció en estatura, sino también en sabiduría y poder. En las prestigiosas escuelas de los escribas, Moisés aprendió a descifrar los misteriosos jeroglíficos que cubrían las paredes de los templos. Sus maestros quedaban asombrados ante su capacidad para absorber conocimientos, matemáticas para construir pirámides, astronomía para predecir las crecidas del Nilo, estrategia militar para defender el imperio. Sus dedos, que alguna vez fueron mecidos en una humilde cesta de juncos, ahora sostenían los papiros más finos del reino. El lujo lo rodeaba como una segunda piel, vestidos de lino más delicado, joyas que brillaban como estrellas terrenales, festines dignos de los dioses. Los sirvientes se inclinaban a su paso, y los nobles buscaban su favor. Desde los jardines perfumados hasta las salas de audiencia decoradas con oro, cada rincón del palacio le recordaba su privilegiada posición. Pero bajo los elaborados tocados de príncipe egipcio y las túnicas bordadas con hilos de oro, latía un corazón inquieto. Porque Moisés guardaba un secreto que ni todo el oro del faraón podía comprar, la verdad sobre su origen. En las noches, cuando el palacio dormía, los recuerdos de las canciones hebreas que su madre le cantó en su infancia resonaban en su memoria como un eco lejano pero persistente. Desde las ventanas de sus lujosos aposentos, sus ojos se desviaban constantemente hacia los campos de construcción donde su pueblo, los hebreos, seguían trabajando bajo el sol abrasador. Veía sus espaldas encorvadas, escuchaba el chasquido de los látigos, y algo en su interior se retorcía con cada grito de dolor que llegaba hasta las alturas del palacio. La dualidad de su vida se volvía cada día más difícil de sostener. En los banquetes, bebía de copas de oro mientras recordaba que sus hermanos apenas tenían agua para calmar su sed. Estudiaba en las mejores escuelas, mientras a su pueblo se le negaba hasta la más básica educación. Dormía en sábanas de seda mientras ellos caían exhaustos sobre la paja. Algunos susurraban que el príncipe Moisés era diferente a los demás nobles. Cuando pasaba cerca de las obras de construcción, su mirada se detenía más de lo necesario en los esclavos. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, se detenía a escuchar las conversaciones en hebreo, esa lengua que supuestamente le era ajena pero que resonaba en lo más profundo de su ser. La corte egipcia lo había educado para ser un líder, sin saber que estaban formando al mismo hombre que un día desafiaría todo su sistema. Porque aunque vestía como egipcio, hablaba como egipcio y vivía como egipcio, en su corazón ardía una pregunta que no lo dejaba descansar: ¿cómo podía él disfrutar de tanto mientras su pueblo sufría tanto? Lo que nadie en el palacio podía imaginar era que cada privilegio que recibía, cada lección que aprendía, cada habilidad que desarrollaba, no serían utilizados para perpetuar el poder de Egipto, sino para algo mucho más grande, la liberación de un pueblo entero que esperaba, sin saberlo, a su libertador. Hay momentos que cambian el curso de una vida para siempre. Para Moisés, ese momento llegó en un día aparentemente normal, bajo el implacable sol egipcio. El aire estaba denso con el polvo de la construcción cuando sus pasos lo llevaron más allá de los lujosos jardines del palacio, hacia los campos donde su pueblo trabajaba sin descanso. Lo que vio ese día encendió una llama que ningún privilegio podría ya apagar. Un capataz egipcio, con el látigo en alto, golpeaba salvajemente a un esclavo hebreo. Los gritos del hombre herido resonaban en sus oídos, mezclándose con los ecos de las canciones de cuna hebreas que aún guardaba en su memoria. Cada latigazo era como una grieta en el muro que separaba sus dos mundos. Moisés miró a su alrededor. La escena que para tantos otros nobles era cotidiana, para él se había vuelto insoportable. Sus ojos, educados en los refinados salones del palacio, ahora veían con claridad la brutal realidad de su pueblo. El tiempo pareció detenerse mientras la rabia y la justicia luchaban en su interior. En un instante, el príncipe de Egipto tomó una decisión que cambiaría la historia. Sus manos, acostumbradas a sostener cetros de oro, se movieron con una fuerza que ni él mismo conocía. Cuando el polvo se asentó,
El capataz egipcio yacía sin vida, y Moisés comprendió que ya no había vuelta atrás. Con la velocidad que da el miedo, enterró el cuerpo en la arena, pero no pudo enterrar la verdad de lo que había hecho. Los susurros viajan rápido en Egipto, más rápido que el viento del desierto. Pronto, la noticia llegó a oídos del faraón, y el palacio que había sido su hogar se convirtió en una trampa mortal. La huida fue precipitada. Sin tiempo para despedidas, sin tiempo para recoger las riquezas a las que estaba acostumbrado, Moisés se encontró corriendo hacia el desierto de Madián. El hombre que una vez vistió las más finas telas de Egipto ahora sentía la arena del desierto colarse en sus sandalias gastadas. El desierto de Madián lo recibió con su implacable abrazo. El sol, que antes apenas tocaba su piel protegida por doseles de seda, ahora quemaba sin piedad. Sus manos, antes suaves, se endurecieron sosteniendo el cayado del pastor. Los rebaños se convirtieron en su nueva corte, las estrellas en su nuevo techo. Junto a los pozos de Madián, donde las ovejas bebían, Moisés comenzó su transformación. Las largas horas de soledad bajo el cielo infinito le enseñaron más que todos sus años en las escuelas egipcias. Cada día como pastor erosionaba un poco más al príncipe que había sido, revelando al hombre que necesitaba ser. Lo que parecía un final era solo un comienzo. En la soledad del desierto, lejos del poder y la gloria de Egipto, Moisés estaba siendo preparado para un destino mayor del que jamás hubiera imaginado. Porque a veces, es necesario perderlo todo para encontrar el verdadero propósito. Y así, el hombre que una vez caminó por los pasillos del poder, ahora caminaba por senderos pedregosos guiando ovejas. Lo que no sabía era que estas ovejas serían solo un ensayo para la verdadera tarea que le esperaba, guiar a todo un pueblo hacia la libertad. La vida tiene formas curiosas de tejer los hilos del destino. Para Moisés, todo comenzó en un día ordinario junto a un pozo en Madián. El sol estaba en su punto más alto cuando escuchó voces y el balido de ovejas. 7 jóvenes, las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, habían llegado para dar de beber a sus rebaños. Pero la escena pacífica pronto se tornó tensa cuando un grupo de pastores comenzó a hostigar a las muchachas, intentando alejarlas del pozo. El espíritu de justicia que una vez lo había movido en Egipto volvió a despertar en Moisés. Esta vez, sin violencia pero con firmeza, se levantó para defender a las jóvenes, ayudándolas a abrevar sus ovejas. Esa noche, cuando las hijas regresaron más temprano que de costumbre a casa, su padre Jetro preguntó sorprendido por qué. «Un egipcio nos defendió», respondieron, sin saber que ese egipcio era en realidad un hebreo, y que ese encuentro casual cambiaría el curso de sus vidas. Jetro, conocido también como Reuel, hombre sabio y hospitalario, insistió en invitar a aquel extranjero a su hogar. Entre las 7 hijas estaba Séfora, cuyos ojos oscuros guardaban la misma fuerza y determinación que Moisés había demostrado junto al pozo. Con el tiempo, lo que comenzó como gratitud se transformó en amor, y Jetro no solo le dio a su hija en matrimonio, sino también un nuevo propósito, el cuidado de sus rebaños. Los años pasaron con la suavidad de la lana de las ovejas que ahora guiaba. El antiguo príncipe de Egipto aprendió a encontrar paz en el silencio del desierto. Sus manos, que una vez sostuvieron cetros de oro, ahora empuñaban el cayado del pastor con la misma dignidad. En ese tiempo de aparente quietud, Moisés estaba siendo moldeado para algo mucho más grande. Fue en uno de esos días, aparentemente igual a todos los demás, cuando sucedió algo extraordinario. Mientras guiaba su rebaño cerca del monte Horeb, también conocido como la montaña de Dios, sus ojos se posaron en algo imposible, una zarza que ardía con un fuego intenso pero no se consumía. La curiosidad lo llevó a acercarse, pero fue la voz la que lo detuvo en seco. «Moisés, Moisés, no te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Fue en uno de esos días, aparentemente igual a todos los demás, cuando sucedió algo extraordinario. Mientras guiaba su rebaño cerca del monte Horeb, también conocido como la montaña de Dios, sus ojos se posaron en algo imposible, una zarza que ardía con un fuego intenso pero no se consumía. La curiosidad lo llevó a acercarse, pero fue la voz la que lo detuvo en seco. «Moisés, Moisés, no te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Era la voz de Dios mismo, que se revelaba ante él de una manera que cambiaría su vida para siempre. En ese momento sagrado, junto a una zarza ardiente en medio del desierto, Dios le reveló su misión: volver a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés,
el hombre que había huido de Egipto, ahora recibía el llamado de regresar como libertador. Sus protestas de insuficiencia fueron respondidas con promesas divinas de respaldo y poder. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó Moisés, su voz temblando ante la magnitud de la tarea. La respuesta divina fue simple pero poderosa: yo estaré contigo. El cayado de pastor en su mano se convertiría en la vara de Dios, símbolo del poder divino que transformaría a un fugitivo en el libertador de una nación. Así, el hombre que había encontrado paz en el anonimato del desierto, se preparaba para volver al centro de la tormenta. Con Séfora a su lado y el respaldo de su suegro Jetro, Moisés se dispuso a emprender el viaje de regreso a Egipto, no ya como el príncipe que había huido, sino como el profeta elegido por Dios para hacer historia. Mientras caminaba por el polvoriento sendero, Moisés divisó una figura familiar que se acercaba. Era su hermano mayor, Aarón. Los dos hermanos se fundieron en un emotivo abrazo, pues hacía décadas que no se veían. Moisés le contó a Aarón sobre su encuentro con Dios en la zarza ardiente y cómo el Señor lo había elegido para liberar a su pueblo. Aarón, quien había sido escogido por Dios para ser la voz de Moisés, se alegró y juntos se dirigieron al palacio del faraón. Al presentarse ante el gobernante de Egipto, Moisés y Aarón le transmitieron el mensaje divino: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, soberbio y orgulloso, se burló de ellos. ¿Quién es ese Dios para darme órdenes?, respondió con desdén. No conozco a vuestro Dios y no dejaré ir a los israelitas. Fue entonces cuando comenzó una serie de acontecimientos extraordinarios que cambiarían para siempre la historia de Egipto. Una por una, 10 terribles plagas azotaron la tierra de los faraones. Primero, las aguas del sagrado río Nilo se convirtieron en sangre. Los peces murieron y el agua se volvió imbebible, pero el corazón del faraón permaneció endurecido. Luego vinieron las ranas, que invadieron cada rincón de Egipto, desde las humildes chozas hasta los lujosos aposentos del palacio. Las ranas estaban en todas partes, en las camas, en los hornos, incluso en los recipientes donde preparaban la comida. La tercera plaga trajo consigo una infinidad de piojos que atormentaban tanto a personas como a animales. La cuarta plaga fue de moscas que oscurecieron el cielo como una nube negra, pero milagrosamente, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, permaneció intacta. La quinta plaga provocó la muerte de todo el ganado egipcio, mientras que los animales de los israelitas seguían con vida. La sexta plaga cubrió a los egipcios de dolorosas úlceras que les causaban un sufrimiento insoportable. Del cielo cayó un granizo mezclado con fuego como nunca antes se había visto, destruyendo cultivos y árboles. Lo poco que sobrevivió fue devorado por una plaga de langostas que cubrió la tierra como un manto viviente. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad tan densa que nadie podía ver ni siquiera su propia mano frente a su rostro. Durante 3 días, solo las casas de los israelitas tenían luz. Antes de la última y más terrible plaga, Moisés reunió a los ancianos de Israel y les dio instrucciones precisas. Debían sacrificar un cordero y marcar con su sangre los postes y el dintel de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto y todo primogénito que viviera en una casa sin la marca de sangre moriría. Los gritos de dolor y lamento resonaron por todo Egipto cuando la 10ª plaga golpeó. Ni siquiera el hijo del faraón se salvó. Fue entonces cuando, finalmente quebrantado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordenó que se llevaran a todo el pueblo de Israel. Así fue como los israelitas, después de 430 años de esclavitud, salieron de Egipto llevando consigo pan sin levadura, pues no habían tenido tiempo de dejarlo fermentar. Moisés comenzó que cada año se celebraría la Pascua para recordar cómo Dios los había liberado con mano poderosa y brazo extendido. Mientras la gran multitud de israelitas se alejaba de Egipto, una columna de nube los guiaba durante el día y una columna de fuego los iluminaba durante la noche. Moisés y Aarón encabezaban la marcha hacia la libertad, sabiendo que comenzaba una nueva era para el pueblo elegido de Dios. El relato de Moisés nos enseña que Dios escucha el clamor de los oprimidos y que, a pesar de nuestras dudas e inseguridades, Él puede usarnos para lograr grandes hazañas. Si te ha conmovido esta historia y deseas recibir más relatos bíblicos inspiradores como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.